Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Hijos de la Historia. Yo soy Sebastián y en esta ocasión les hablaré sobre las corridas de toros en el México independiente. Quédate con nosotros para que te enteres. Primero, para hablar sobre las corridas de toros, es importante abordar un contexto y un significado. Si bien la tauromaquia la podemos definir como el arte o dominación de lidiar con animales de ganado mayor, o sea, los toros. También la podemos entender como la lucha del hombre contra las bestias. Los orígenes vienen desde las civilizaciones antiguas, pero para no irnos tan lejos, la tauromaquia en México tiene sus comienzos en el siglo XVI. Posteriormente a la conquista de Tenochtitlán, en donde empezaron a llegar los primeros ganados mayores. Estas primeras corridas de toros que se hacían en un principio se realizaban en los terrenos baldíos, con gradas improvisadas. Al paso de los siguientes siglos se empezaron a establecer arenas especializadas para este entretenimiento. También podemos encontrar datos de corridas de toros improvisadas, sobre todo en fiestas patronales o de pueblos, en donde se solían realizar corridas de toros en las calles, en donde empezaron a existir dos tipos de corridas de toros, que serían las informales y las formales. Las formales las podemos entender, normalmente se anunciaban en las arenas de toros, y qué toreros iban a participar. Estas estaban sujetas en las fechas taurinas. Muchos de estos anuncios se publicaban en la prensa, en la sección de anuncios o en grabados publicitarios fuera de las arenas. Estas estaban reguladas por el gobierno. Sin en cambio, las informales se hacían de manera espontánea en las calles de los pueblos, en ferias o festividades del pueblo. Aquí podía participar todo el pueblo. Durante el siglo XVI y XVIII y principios del siglo XIX, la organización no cambió. El único cambio que se podía observar era el cambio de vestimenta y la importancia del torero, y las generaciones de toreros que empezaban a tomar popularidad. Una vez consumada la independencia, durante la festividad por la misma se puede observar la aparición de esta práctica sin ningún problema. El siglo XIX tiene registros inimaginables de las corridas de toros. Una de las más icónicas de estos son los primeros años independientes. Los periódicos característicos que anunciaban las noticias acerca de las corridas de toros fueron la Gaceta Imperial de México y el Águila Mexicana, en donde daban mención de la fecha en las corridas de toros que se darían. En su mayoría se realizaban los días sábados en la tarde o domingo durante el día. Si bien sabemos que la Gaceta se publicaba 3 veces por semana, los martes, jueves y sábados. Su título anterior era la Gaceta del Gobierno de México, y después de 1821 cambió a la Gaceta Imperial de México, durante el primer imperio mexicano. La Gaceta nos brindaba información de todo tipo, desde los comunicados de Iturbide hasta los anuncios de las corridas de toros en un sentido más de noticia. El Águila Mexicana hacía mención de cuántos toros se iban a lidiar, y se mencionaba a los toreros. Al principio aparecían los novatos, después los más experimentados, y en un horario estelar los toreros más famosos, en donde su mayoría acudían a observar. Esto se podía apreciar a una manera de anuncio para acudir a la plaza de toros a observar tal espectáculo. Un ejemplo de estos anuncios de las corridas de toros es el 27 de septiembre del año de 1821, donde la Gaceta Imperial de México hace mención a la organización de corridas de toros cuando el ejército trigarante hacía su ingreso triunfal a la Ciudad de México. Una vez que se consumó la independencia, se conllevó a celebrar todos los festejos que se habían logrado anteriormente con los asuetos de la Guerra de Independencia, para así honrar tales hazañas que se lograron en las batallas. En esta aliada participaron varios integrantes del ejército, entre unos de ellos y los más destacados que se menciona es Nicolás Bravo y los grandes insurgentes como Iturbide. Esto nos ayuda a entender que las primeras corridas de toros del México independiente se realizaron para conmemorar y festejar. Otro ejemplo de estos anuncios y noticias sobre las corridas de toros en los periódicos antes mencionados es cuando los empresarios de la Plaza Nacional muestran ingratitud e interés en todo lo que contribuye al restablecimiento del orden y la prosperidad de la nación mexicana. En disposición en la tarde siguiente, una corrida de toros en obsequio del grandísimo señor Agustín de Iturbide, por las hazañas logradas en las batallas de independencia. Así mostrándonos que muchas liadas de toros se realizaban de manera de conmemorar y ofrecer entretenimiento a los generales insurgentes, que lograron la prosperidad en el territorio mexicano.
Los años siguientes, los periódicos hacen mención de la forma en que los empresarios encargados de las corridas de toros hacen presencia de documentación para inaugurar las corridas de toros en cada año siguiente. Es decir, que cada enero de los siguientes años de 1821 en adelante, encargaban al cabildo que les den el permiso de realizar en la Plaza Nacional las corridas de toros, como lo han hecho en los años posteriores, con el fin de entretener al pueblo y mantener el orden por el cual los grandes generales insurgentes lucharon. Si bien durante estos años independientes se veía una visión de las corridas de toros como una festividad y una manera de entretener al pueblo, también observamos una infinidad de prácticas como las peleas de gallo, las apuestas, el ingerir bebidas alcohólicas, el jugar naipes y las riñas. Para el público resultaba muy asombroso ver al torero lidiar una bestia y dominarla en ocasiones de entretenimiento. Aumentaba junto con los accidentes, que se publicaban al día siguiente en los periódicos. Observar las corridas de toros a través de los medios impresos es una fuente que habla sobre las características que detallan el estudio de la tauromaquia, dándole también su lugar a las obras artísticas como la pintura, de la cual nos ha mostrado un acercamiento de esta convivencia social del siglo XIX. La tauromaquia durante los primeros años del México independiente se llevó a cabo de una manera de alegrar y entretener al pueblo. Los medios impresos nos dan una visión más basada en datos y números que nos ayudan a observar la presencia de esta práctica cultural, que posteriormente se llevó a cabo como un entretenimiento. La tauromaquia durante los años posteriores al México independiente retomó popularidad. Sin embargo, tuvo sus altas y bajas, así como aparecían renombres de grandes toreros y toreras, que se anexaban a esta práctica sobre todo a finales del siglo XIX. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde estaremos subiendo más contenido. Regálanos un like, suscríbete y comparte. Nos vemos hasta la próxima.